Hemos venido hablando acerca de las historias que nos presenta la Biblia, ¿sí? Las historias de fe que nos presenta la Biblia, acerca de lo que hemos leído de Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11 entonces, y vamos a mirar mientras que usted está buscando Hebreos capítulo 11, antes de que se me olvide, hay dos cosas que el Señor trajo a mí. Y una es pedirle disculpas, por ejemplo, por lo que estaba pasando en este momento. No sé qué sucedió, estaba la carpeta en su lugar, pero se cerró. Este es el bosquejo de mi estudio y pues no sé por qué se cerró. Entonces les pido disculpas porque pues ahí voy buscando, ¿no? Voy buscando. Vamos buscando el estudio. Segundo, porque bueno, en las letras de las canciones tuvimos ahí unas equivocaciones, pero es la primera vez que lo hacemos así. Entonces, gracias. La iglesia es un lugar de entrenamiento en donde tú escuchas la palabra y los que sirven y los que no sirven debemos entrenarnos para la... ¿ve? Pero como les decía hace un momento, yo quiero mirar que a pesar de esos errores, estos chicos, Andrés, Samuel, que sufren de lo mismo, les pasa algo parecido. Son un poquito tímidos. ¿Sí? Entonces ellos son así, por eso a veces se ponen nerviosos, saben hacer muy bien las cosas, pero se ponen un poquito nerviosos y bueno, pasan esas cosas así. Pero gracias al trabajo, muchos miran ahí el trabajo terminado y bueno, poner una letrica ahí, colabórenos un día, hágalas y verá que no es tan fácil. Son programas de programa. Ahora, que lo que estamos haciendo es individualizar, porque podríamos hacerlo de siempre, dejar el video con la letra, pero lo estamos individualizando porque queremos también que estas canciones que son muy bíblicas ministren sus vidas. Entonces, si necesitamos pararla, como ustedes vieron que Caro hizo, si el Espíritu Santo motiva eso, lo paramos, cantamos un momentico a capela, ¿cierto? O si necesitamos pararla porque hay algo que decir, que enfatizar, la podemos parar y podemos volver a retomar tanto la música como la letra. Si no, no, porque se nos iría, ¿ve? Entonces, estamos tratando de amoldarnos a eso. Tenemos aquí un poco de cablecitos, pero estamos trabajando porque todo esto se puede quitar. Estamos trabajando para quitarlo, que no haya, ¿cierto? Pero pues ha habido situaciones que uno cree, no, eso es fácil, yo manejo mi televisor en la casa. No, venga y hágalo y verá que no. El internet, hay cuestiones que no son compatibles, entonces nos toca buscar la compatibilidad. Ya hace 8 días tuvimos unas problemáticas, ya las solucionamos, miramos el tema del computador y todo eso. Estoy diciendo todo eso porque de verdad yo quiero honrar y que ustedes honren la vida de Andrés y de Samuel con sus oraciones, con un abrazo a la salida, porque de verdad que han hecho un esfuerzo, ¿sí? No son profesionales en la cuestión. Bueno, Andrés un poquito sí. De una vez valga la cuña, yo les quiero recordar que Andrés tiene su propia emprendimiento, su propia firma, y él le puede ayudar a usted con material para usted promocionar su empresa, su negocio en las redes sociales. Él es editor de video. Él le puede hacer a usted un comercial, una propaganda. ¿Usted quiere grabar una canción para el jardín, para sus hijos? Andrés le puede hacer eso profesionalmente. Todo lo hace profesionalmente. Entonces,
usted debe manejar esa información sabiendo que hay un hermano que puede hacer todo eso. ¿Ve? ¿Cómo se llama el catálogo escrito? El portafolio de servicios. Andrés le puede hacer a usted un portafolio de servicios. Y hay que aprender a soñar que las cosas se pueden hacer bien. No importa si usted esté haciendo su emprendimiento, la venta de, no sé, de cualquier cosa. Andrés le puede hacer un portafolio de servicio en donde usted lo puede manejar en cualquier red social. Él le puede hacer videos editados a una muy buena, un buen profesionalismo, a una buena altura, en donde usted puede promocionar su negocio. Luego usted ya hace los pagos respectivos y me refiero a Google, a YouTube, a Facebook, en donde usted puede hacer que su comercial rote por todo el país, por toda la ciudad, internacionalmente. Eso depende lo que usted quiera abarcar, solamente en las condiciones. Entonces, Andrés hace todas esas cosas, ¿ok? Y vamos a leer Hebreos, porque no llego donde tengo que llegar. Y vamos a leer Hebreos, ¿no? Que ha sido nuestro texto base para seguir con esta serie, La vida, viaje sin retorno. ¿Sí? Muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino por nosotros. ¿Y qué nos propone Cristo? Que nos arrepintamos de esos delitos y de esos pecados. Ya no hay nada que hacer, pero Él dice, está bien, no te voy a condenar, yo pagué por ti. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepintámonos. Hay cosas que siempre estamos pensando en hice esto, hice aquello, pero casi nunca estamos pensando en el prójimo. Como dice Mateo 22, ¿cierto? Del 37 en adelante. Amarás al Señor tu Dios, claro, con tu mente, tus fuerzas, tu alma, tu corazón. Y siempre estamos pensando, yo me arrepiento porque he sido pecador. ¿Pecador de qué? ¿Te arrepientes, verdad, de haber dañado el corazón de tu hermano? Sí, de verdad, en serio. Casi no lo hacemos. Por eso dice que el segundo mandamiento es semejante: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y casi eso lo pasamos por alto. No estamos pensando cómo quedó el corazón de esa persona. Y ahí tenemos que trabajar. Por eso hemos venido viendo la oportunidad que Dios nos ha dado de estudiar la palabra, y hemos visto el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? En la historia de Adán y Eva, porque recuerden que predicamos la palabra histórico, gramaticalmente, y vamos a la historia bíblica y vamos a la gramática bíblica, y desde ahí empezamos a entender la historia bíblica y luego la aplicamos a nuestra vida hoy. Porque recuerden que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, porque ningún profeta fue inspirado por sí mismo, sino todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Algunos pueden decir que hoy día el Espíritu Santo puede inspirar, pero el Espíritu Santo hoy día inspira para cumplir todos esos mandatos. Porque ¿cómo va a decir un profeta hoy que habla profecía cuando ni siquiera conoce la Biblia? Cuando ni siquiera entiende la Biblia, cuando ni siquiera ha conocido a Dios a través de las Escrituras. O lo que les estoy diciendo, cuando ni siquiera se ha puesto y se ha detenido a pensar cuánto daño hizo en el corazón de su esposa, cuánto daño hizo en el corazón de su esposo, de sus hijos. No, solo le importa en Señor, me arrepiento, perdóname. Y está muy bien, pero ¿le importa cómo quedó su prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta que te hagan daño? ¿En serio que sí? No creo. Y si no, no habría tanto delirio de persecución, no habría tanta paranoia de me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, le creo, no le creo, lo acepto, no lo acepto. ¿Ah? Entonces es importante ver lo que pasó entre Caín y Abel, ¿no? Que ya lo miramos. ¿Hasta dónde llegó Caín por estar así? A matar a su hermano. Y teniendo al propio Dios en su cara, hablándole y diciéndole, ¿qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Es lo mismo que está pasando hoy. Dios nos está diciendo, ¿qué estás pensando?
¿En dónde está tu corazón? Porque resulta que ya después de la gramática histórica bíblica, el Señor Jesús nos enseñó que odiar es como matar, envidiar es como matar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está lleno de odio y de envidia? Tienes que analizar eso y tienes que mirar qué daño has ocasionado en tus hijos, en tu esposa, en el hermano, en el compañero de trabajo, ¿sí? Y dice Dios que mientras que sea posible, lo podemos solucionar. Y lo primordial es que lo debemos solucionar desde nuestro corazón, porque de pronto esa persona ya murió, o solamente no le interesa hablar conmigo. O por eso dice mientras que sea posible, no es posible. ¿Por qué? Porque pues la situación se puso muy difícil, pero desde tu corazón tú puedes orar y decir: Señor, tú puedes ir a ese corazón y tú puedes hacer que de pronto se olvide de mí o el daño que le hice ya no lo afecte más. Y ahí es donde fallamos mucho. Y fue lo que Caín no quiso hacer. Y fue lo que Dios le estaba proponiendo a Caín. Le dio oportunidades antes, durante y después de la muerte de Abel. Y pudo Caín haber dicho: oh Señor, sí Señor, locamente hecho. Como dijo Pablo, queriendo hacer lo bueno, hecho lo malo. Como dijo David: Señor, yo he pecado, contra ti he pecado. Son grandes los ejemplos de Dios. Pedro arrepentido de negar a Cristo. Sí, le tocó pasar por las manos del zarandeo de Satanás, pero lo entendió. Entonces es importante que nosotros sigamos esa lectura para poderla aplicar. Estábamos en el versículo 5, ¿lo recuerdan? Ya habíamos leído, porque vamos teniendo como texto base el versículo a versículo, y chévere que lo leamos, son 5 versículos. El número 1 dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, aquí ya entramos entramos a mirar el tema de Enoc, y ya venimos hablando de Enoc. Pasábamos de esa historia de Caín, Abel, a la de Enoc, porque dice que Dios lo traspuso. Está hablando la palabra, y ya lo revisamos por el Génesis 5, que ese traspuso fue que lo arrebató, porque Dios, o más bien Enoc, caminó con Dios y Dios dio testimonio de él. Esta es otra cosa importante. La Biblia habla de Abel como que Dios dio testimonio de Abel. La Biblia habla de Enoc como que Dios dio testimonio de Enoc. Entonces el que da testimonio es Dios, no nosotros. Y ahí empieza a derribar Dios el orgullo del hombre. Porque el creer humanístico nos ha enseñado que es que yo tengo que guardar el testimonio. Y he venido predicando. Y he dicho muchas veces, guardando el testimonio o haciendo un libreto. Actuando la Biblia, echando un libreto, porque eso es guardar el testimonio, ser hipócritas. ¿Estoy diciendo que no hay que guardar el testimonio? No, estoy diciendo que el testimonio lo da Dios de nosotros, como de Abel, como de Enoc. Y cuando Dios da testimonio de nosotros, hay gracia en nosotros. Aunque haya persecución, aunque haya
¿Qué dice la palabra de Dios? Persecución por causa de Cristo. Porque así como persiguieron a Cristo, nos persiguieron a nosotros. Pero no habrá reproche, porque el reproche es pecado. Y como dice San Juan, el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios, se engaña a sí mismo. Pero este San Juan dice que el que peca, abogado tiene para con el Padre. Y el Padre, mirándolo a través de Cristo Jesús, le perdonará. Eso es dar testimonio, porque Él dará testimonio de pecó, pero está arrepentido. Pecó, pero está a mis pies luchando contra su carne, contra su maldad. Y es lo que estamos viendo. Que sea Dios el que da testimonio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va donde nadie va. Porque Dios puede ver lo que nadie ve. Dios puede ver nuestra mente, nuestros pensamientos. Dios escudriña nuestro corazón, dice la Escritura. Y Él puede dar testimonio. Él sí puede decir, sí cree. Porque es que pecar no es testimonio de no creer. ¿Cierto? Porque todos pecamos. El testimonio de no creer es no luchar contra el pecado, no estudiar la palabra de Dios para batallar contra mi pecado, no orar y utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para doblegar mi maldad. Y eso sí lo conoce Dios. Y por eso lo que hemos dicho, algunos tienen ya doble personalidad mínimo. Tienen una personalidad como cristianos y otra personalidad como mundanos. Sufren de doble personalidad y otros de múltiples personalidades. Tienen una personalidad en el trabajo, otra personalidad en el estudio, otra personalidad en la casa, otra personalidad en la iglesia y otra personalidad con los amigos. Y si conoce a alguien nuevo, se inventa una personalidad nueva. Por eso es que cuando usted mira las redes sociales, lo que más mira son mentiras. Y cuando desafortunadamente uno conoce a las personas, uno mira las redes sociales y dice, ¿de qué está hablando? Cuando hemos conocido predicadores que por las redes sociales son muy elocuentes, muy bien hablados por los medios, y cuando los conoce uno y comparte con ellos, dice uno, o sea, ¿qué pasó? ¿Me lo cambiaron? Por eso estamos luchando para que no actuemos la Biblia, para que no hagamos un libreto de las Escrituras y no hagamos un personaje según la situación de nuestras vidas. Por eso Dios es el que da testimonio, porque Él sí conoce. Él sí sabe cómo tú y yo somos en la casa, cómo nos comportamos con nuestra pareja, cómo nos comportamos con nuestros hijos, qué tan honestos somos con nuestros clientes o con nuestros patronos, qué tan honestos somos. ¿Nos robamos el tiempo de trabajo o trabajamos a conciencia? ¿Colocamos repuestos viejos y cobramos como nuevos? ¿Hacemos arreglos con la chatarrita que tenemos ahí y cobramos como si hubiéramos hecho los arreglos con cosas nuevas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos venderle a alguien algo original o más bien algo de imitación por original? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que somos? ¿Ven? ¿Ven que contra eso luchamos? Pero a pesar de esas cosas, Cristo murió por nosotros. A pesar de esas cosas, Cristo quiere que luchemos y digamos, esta no es una manera honesta y digna de hacer dinero, porque Dios bendice a quien ama. Dice que no hay hijo suyo que mendigue el pan, que esté en necesidad extrema. Podemos tener momentos de necesidad, sí, pero Dios siempre suplirá. Hasta los chulos vendrán. Sí, las aves vinieron a darle de comer al profeta, porque así lo necesitó Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que en las manos de Dios somos más que vencedores, y no en la mala interpretación del versículo, más que vencedores desde la mentalidad positiva, desde el creer humanístico.
porque yo soy el berraco, porque es que yo, si no fuera por mí, esta familia ya se había acabado, si no fuera por mí, esta empresa ya había quebrado, si no fuera por mí, sí. Todo lo ha hecho Dios. Lo que pasa es que Él ha despertado nuestras cualidades. Cuando nosotros hacemos equipo con Dios, Dios nos permite la victoria. Pero hay que pensar en todo eso, para que no nos volvamos hipócritas, como dijo el Señor. Hipócritas, fariseos, les digo la verdad y no la pueden creer, y se ponen enojados conmigo y me quieren es matar. Y eso es lo que sucede. Esa es más o menos lo que pasa cuando predicamos la Biblia a la manera de Cristo, cuando tratamos de amoldarnos a la Biblia y no al mundo actual, desde el intelectualismo actual, sino desde el modo espiritual que es único de Dios. Ahí empezamos a tener problemas. Pero ¿sabe por qué tenemos problemas? Porque nuestra carne añora lo de este mundo. Nuestra carne la trampa, nuestra carne añora la ganancia deshonesta. Pero cuando la empezamos a poner en línea, el Espíritu Santo nos ayuda, y créanme que las finanzas serán realmente verdaderas. La salud será realmente verdadera. Y todo este tipo de cosas nos está enseñando la palabra, porque es Dios el que está dando testimonio de nosotros. Y estábamos hablando de Enoc, y por eso hablábamos de Enoc. ¿Ven cómo es? La Biblia nos enseña esto que les estoy diciendo. Un libreto, una actuación, porque vimos cómo el primer descendiente, la primer línea de descendencia de Caín fue un Enoc. ¿Y qué dice la Biblia de ese Enoc? Que su descendencia fue mala, que de allí vino la maldad, que de allí vino toda la desobediencia. Pero cuando vemos a Enoc, que se llama igual, tiene el mismo nombre, pero que es séptimo en la descendencia de Set o de Adán, a través de Set, porque Dios da a Set para reemplazar a Abel, que había matado a Caín, y de esa descendencia viene un Enoc, y un Enoc que decide caminar con Dios. Todo lo que acabé de decir anteriormente era una redundancia de caminar con Dios, de esforzarnos y ser honestos. Eso hizo Enoc en un momento en donde nadie caminaba con Dios. Dice la Biblia que hasta ahí. Por eso hablamos de invocar y evocar hace 8 días. Que era invocar, y fuimos a los versículos bíblicos de qué enseña la Biblia, que es invocar el nombre de Dios. Y tiene que ser con sumisión, tiene que ser con humillación, tiene que ser con aceptación del mal, para que Dios nos pueda ayudar. Pero el que evoca, ¿qué quiere? Evoca a los muertos, evoca la hechicería, evoca la brujería, porque no le interesa la humildad, le interesa ganar. Salud, dinero, fama, lo que sea. Recuerden al rey Saúl. Fue uno de los versículos que miramos. El rey Saúl no le importó la gloria de Dios, no le importó que él era un rey el rey de reyes. Él era de la nómina de Dios. No le importó. Y se fue a buscar la divina. Primero practicó adivinación, hicieron hechicería y evocaron un muerto para que les dijera qué había que hacer. Por eso, todo esto que hemos hablado es porque Dios nos llama a que dejemos la actuación. Él nos va a ver en donde estemos. Es más, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, y por eso nos trajo esta mañana, porque Él vio en dónde estuvimos, Él vio qué hicimos, Él vio qué hablamos, Él vio que tal vez torcimos, Él vio qué trampa hicimos, qué mentira hablamos, Él vio que sentimos en el corazón malvadamente, porque malvado es el corazón, dice Jeremías 17, más que todas las cosas. El Señor Jesús dijo que del corazón salían los odios, las envidias, las guerras, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones.
¿Vieron? Dios nos vio y a pesar de ello nos amó y nos convenció con su Espíritu Santo y nos trajo esta mañana para decirnos: dejen de actuar, que yo los veo. Los hombres no los ven, pero yo sí los veo. Y el Señor no quiere ni está interesado en sacar a la luz eso. Quiere solucionarlo para la paz y la salvación de nuestras almas. Cuando ya las cosas salen a la luz, es porque una persona no quiso cambiar. Es porque una persona no quiso hacer. Y la Biblia dice que Dios paga conforme a las obras. Y aún así, como con Caín, saca a la luz, como dice 1 Corintios 5. ¿Sabe para qué? Para ver si tal vez sacando a la luz y destruyéndole tal vez la familia, destruyéndole tal vez la salud, destruyéndole tal vez las finanzas, él vence a la salvación. Eso dice 1 Corintios 5. Que aún en la destrucción de la carne, alguien se pueda salvar. Por eso algunos necesitan tremenda medicina, tremendo azote, como dice Hebreos en el capítulo 12, el siguiente capítulo. La disciplina del Señor, que necesito exhortación, que necesito castigo, que necesito azote. Increíble que algunos llevan a Dios al azote. Pero como estábamos leyendo y tratando de llevar el versículo a versículo, ¿cierto? De Enoc, porque mire lo que decía el de Enoc era el 5, ¿no? 11:5. Y el 6 era el que se acerca a Dios, crea que realmente está, es fe. Porque estamos hablando de que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que yo espero. Y eso es Dios, no son cosas materiales. El que encuentra el reino de Dios y su justicia, el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le son por añadidura. Mateo 6:33. Allí es donde nosotros tenemos que buscar a Dios en la fe, creer que Él está. Porque el hombre se acostumbró a las manifestaciones místicas. Miren a Saúl, que estamos hablando. Tuvo que ir donde la divina y ver el show, el rito. Y muchos tienen que ver el show. Usted tiene que ver a alguien que se caiga, alguien que vomite, alguien que patalee, alguien que grite, alguien que hable raro, para decir: aquí está Dios. Y recuerdan el video ensayo del que les hablé, que está en internet. Estos videos que se hacen hoy día de videos de experiencias sociales, lo hicieron en una iglesia y le propusieron al pastor: ¿usted cree que la gente sí tiene fe? Entonces diga que usted ve un ángel llegar, que el ángel se está acercando. Y él empezó: llega un ángel, hermanos, es el mensajero, por favor, ya. Y todos ya estaban llorando, tirados, no sé cómo. Y luego, como era un experimento social y se había hecho la grabación antes, le preguntaron a la iglesia: ¿qué clase de fe tienen ustedes? ¿No disciernen que era una mentira? Y si realmente no fuera un ángel de Dios sino un demonio, ¿no lo disciernen? Y así están las iglesias hoy día, llenas de mentirosos, como dice la Biblia, de falsos maestros, que para engañar usan la artimaña del error, dice la Biblia. Y ahí sí todos están felices: ay, sí, sí, porque todo lo que queremos es sentir, pero lo que nosotros necesitamos es creer. Y si Dios dijo que Él está cuando 2 o 3 se reúnen, o cuando 2 o 3 están de acuerdo, así es. Como le creyó Abel. Abel creyó que el sacrificio era con el cordero y que había que cortarle el cuello y que había que derramar la última gota de su sangre y que así serían perdonados sus pecados, y así lo hizo Abel. Abel lo hizo así y le creyó a Dios. ¿Caín le creyó a Dios? No. Y Dios le insistió y le insistió y le insistió, y Caín no creyó hasta que Dios tuvo que condenarlo, hasta que Dios tuvo que juzgarlo. Por eso nosotros tenemos que dejar de actuar, porque Dios sí nos vio, mi hermano. Es más, Dios sabe la perversidad que pasó por nuestra mente esta semana. Dios la vio, Dios sabe
Dios lo conoce todo. No crean que porque no cae un rayo del cielo y lo parte en dos, Dios no se dio cuenta. Dios todo el tiempo se dio cuenta. Le decía a Caín: yo sé que estás pensando, yo sé que están sintiendo, se decayó tu rostro, ¿qué vas a hacer? El pecado está a la puerta. Así es Dios, es la manera de Dios, es la personalidad de Dios. Y Él nos está mirando y Él está sabiendo, y Él sabe que pensamos mal, Él sabe que hicimos mal, y a pesar de todo eso envió su Espíritu Santo para convencernos. Y hoy nos trajo para predicarnos la palabra de Dios, porque somos solamente instrumentos de Dios. Su servidor es un colaborador de Dios para terminar de hacer. Aquí Dios no está haciendo conmigo nada. Dios está terminando de hacer lo que ya estaba haciendo en sus vidas con el Espíritu Santo. Hoy los trajo para terminar de hacerlo, para seguirle dando pinceladas a sus vidas. Por eso usted debe creer que Dios está aquí. El versículo 6, que Dios es galardonador. Dios premia a quienes le buscan, a quienes le creen. Y si usted le está creyendo, Dios lo va a galardonar. Pero si usted está creyendo que el galardón es que le dé casa, carro, beca, empresa, avión, está equivocado. Lo que Dios quiere galardonarle es limpiarlo de su maldad, limpiarnos de nuestra maldad, limpiarnos de nuestro pecado. Ese es el galardón que Dios quiere hacer. Porque si hace eso, las otras cosas son por añadidura. Va a empezar a haber una mejor relación de pareja, una mejor relación con hijos, un mejor comportamiento en el trabajo, y Dios va a dar testimonio de nosotros. Y cuando Dios da testimonio de nosotros, hermano, lo leímos en Números 23, ¿se acuerdan? No puede nadie evocar y maldecir el pueblo de Dios. Balaán no pudo maldecir el pueblo de Dios porque dijo: si Dios los bendijo, yo cómo los voy a maldecir, no puedo. Si tú estás bendecido por Dios, porque Dios da testimonio de ti, no pasará nada. Que te hagan lo que sea, los rezos que quieran, los hechizos que quieran, que te tengan la envidia que quieran, el odio que quieran. Si tú estás bendecido, Dios, recuerden que bendición es el buen decir de Dios. Si el buen decir de Dios está contigo, solo falta que yo pregunte: ¿y qué hago aquí? ¿Qué hace toda esta gente poniéndome cuidado? Y después me acuerdo: ay, soy el predicador. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y habíamos mirado acá en el bosquejo, si ustedes pueden ver en la pantalla, que de 130 años engendró a Adán a Set. De 105 años engendró Set a Enos. Y esto dio un total de 235 años desde la creación, 235 años desde la creación, hasta que los hombres invocaron a Dios. O sea, lo que estamos hablando, creyeron que Dios era real, creyeron que sus mandatos eran reales, creyeron que Él era el creador y que Él podía hacer cualquier cosa. Y aquí es donde nosotros hoy nos debemos, desde lo histórico y lo gramatical de la Biblia, ponernos hoy. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tu papá invocó a Dios? ¿Tu mamá invocó a Dios? ¿Tus abuelos invocaron a Dios? ¿Tú estás invocando a Dios? ¿Cuántos años van a pasar para que invoques al Dios?
Vamos a tomar un minuto y oremos, por favor, porque esta tos me acabo de dar. Yo no tenía tos esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos que tu Espíritu Santo llene esta casa, porque cuando el Espíritu Santo llenó la casa, tu gloria se manifestó. Y cuando tú, Dios, entras en acción, tus enemigos se tienen que esparcir, se dispersan, porque tu gloria y tu poder son más grandes que cualquier ser creado, incluyendo los principados, las potestades y las vueltas de maldad. Señor, cualquier rezo, oración contraria, enmudécela, porque es el maldecir y lo acabamos de predicar. Te ruego, Señor, que te glorifiques. Te ruego, Señor, que tomes el control de este cuerpo mortal, pecador, pero arrepentido y bendecido por el Padre, con el Hijo como abogado, para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo he orado. Amén. Nos vamos a ver. Sí, gracias. Bueno, entonces, 235 años retomamos. Hermanos de la internet, gracias por tener un poquito de paciencia. 235 años, estamos viendo eso. Y en 235 años, ¿cuántas generaciones habrá? Por eso yo les hablaba de sus abuelos invocaron, sus bisabuelos, ¿quién? Invocaron el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestra educación? Nuestra educación fue una educación bibliocéntrica, cristiana. Ahora, muchos le dieron una educación disque cristiana, pero falsa, errada, no es conforme a las Escrituras. Y recuerden un versículo que hemos martillado mucho, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, porque en muchos lados se habla de un Jesús que no es el Señor Jesús, se predica un evangelio que no es el evangelio de los apóstoles, y se recibió un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y no se maravillen, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así vamos viendo, ven, todo va volviéndose más claro. La serpiente, Satanás estaba disfrazado de la serpiente, la tomó, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, como dice Apocalipsis. Y nosotros tenemos que empezar a ver eso y a entender que hoy día son seres humanos los que se disfrazan como ministros de justicia. Y lo está diciendo la Biblia en 2 Corintios 11. Está diciendo la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 que así como hubo en el pueblo falsos profetas, hoy hay falsos maestros. ¿Por qué son falsos? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque enseñan para mercadería, mercadean con las almas, dice 2 de Pedro capítulo 2, hacen mercadería de la iglesia. Por eso Mateo 7:21 también lo aclaró y dijo: no todo el que diga Señor, Señor, aunque profetice, porque profetiza para mercadear. Aunque eche fuera demonios, porque echa fuera demonios para mercadear. Porque su interés único es ser famosos, es tener dinero, es hacer un imperio de economía. Y qué cosa terrible, porque el hombre podrá ganar el mundo entero, pero perderá su alma. Por eso tenemos nosotros que invocar a Dios como Enoc, porque recuerden que estamos mirando la historia de Enoc. Porque Enoc, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué hizo Dios con Enoc? Primero, venía de una generación que empezó a invocar a Dios. ¿Cuándo empieza a invocar? Desde Enoc, mire, invocan a Dios. Desde el hijo de Set, nace Set, Dios le enseña a Adán
Adán le enseña a Set lo correcto, como le había enseñado a Caín y a Abel, pero ahora Abel está muerto, Caín rebelde, y Dios entonces a través de Adán le enseña a su hijo Set, y de ahí en adelante empiezan a seguir el mandato de Dios, el sacrificio del cordero, porque el sacrificio del cordero es tipo y sombra de Jesucristo, tipo y figura de lo que había de venir, y empiezan a mirar de una manera correcta, hasta el punto tal de que miren, se empezó a fortalecer. Y ahí no hay ninguna herencia generacional, ni cosas de esas, ni maldiciones generacionales. Ahí es educación, como a ti te educan en Dios, a conocer a Dios, a arrepentirte, y hablamos hace un momento, a no actuar, a no ser hipócritas. Porque eso nos enseñaron, ¿no? No había que comer en la casa, pero tocaba estar bien pinchados afuera, con hambre y todo, pero no estamos descoloridos. A otros les enseñaron que lo de la casa, así fueran, perdónenme lo que voy a decir, violaciones, abusos, golpes y lo que fuera, esto es afuera, no se dice nada porque es la familia. Qué triste, qué hipócrita. Pero cuando se predica la palabra de Dios, se está predicando siempre contra todas esas cosas. Aquí tenemos que luchar contra la carne, y en la carne hay de todo. Hay pecados sexuales, hay avaricias, hay pecados de avaricia, hay pecados del alma, el odio, el rencor, la rabia, y todos estamos delante de Dios, porque Dios es el que dará testimonio de nosotros, porque ninguno somos perfectos. El que diga que no peca hace mentiroso a Dios, ya eso está claro. Y tenemos, pero esa no es la excusa para decir, sí, todos pecamos, sigamos pecando. No, es para decir que abogado tenemos. ¿Y usted qué tiene que hacer con el abogado? Un juicio, hay un caso, y ese caso es el suyo, y ese abogado le dice, tienes que orar por eso. Cada mañana tienes que pedirle al Padre que te quite esa ira, que te quite esa avaricia, y nos lo dice a través de las Escrituras. Entonces tenemos la tarea de estudiar las Escrituras para entender lo que dice ese abogado, y cuando entendemos lo que dice el abogado tenemos que ponerlo por obra, tenemos que empezar a orar, porque eso no es yo ya me propuse que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, se le olvida la repetición de no lo voy a hacer y lo hace. Es inmediato, pero cuando oramos sin darnos cuenta lo empezamos a dejar, porque es Cristo el que hace la obra en nosotros. Él es el que puede y tiene dominio de nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces estos hombres empezaron a adorar a Dios y llegaron a la generación de Enoc, que fue el séptimo. Y como dice el Génesis en el 5:21, como dice el Génesis en el 5:21, aquí está, aquí estoy. Dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Pero luego dice el 22, dice el 22, que Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Mire cómo andó Enoc. ¿Con quién andó? Con Dios. ¿Saben qué significa eso? Andó, obedeció, se sometió. Y ese obedecer no es que nunca falló. La Biblia nunca habla que obedecer es de no fallar. La Biblia habla es de que cuando fallo, obedezco, me arrepiento y alcanzo misericordia. Cuando fallo, obedezco, voy donde el abogado, me compunjo, lloro, clamo perdón y Dios me perdona. ¿Ven? Esa es la perfección en Dios. No que tú no falles, no que yo no falle. Eso no pasa. Esos seres ultra perfectos que hoy día predican que no pecan son mentirosos, porque la Biblia los desmiente, porque todos pecamos. Pero el tema no es hacer del pecado algo normal.
El tema es batallar contra ese pecado. El tema es que esa es mi condición y tengo que luchar contra eso. Y es lo que pasó con Enoc. Enoc 300 años le mostró a Dios. ¿Recuerdan que lo aprendimos con Abel? ¿Por qué Abel hizo el sacrificio? La Biblia dice que hasta hoy su ofrenda habla por él. ¿Por qué no dice su santidad habla por él? Su perfección habla por él, o el que nunca pecó habla por él. No dice que su ofrenda habla por él, porque su ofrenda era la expiación por su pecado. Él entendió que era pecador y que un día ese cordero no iba a ser un animal, sino iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como dice Colosenses 3, los iba a exhibir a los demonios públicamente. ¿A cuáles demonios? A esos que me atacaron, a esos que me enseñaron maldad. Y que además de eso, el acta de decretos, que es la ley, que no será contraria, sería borrada. Qué hermoso Dios. Luego, el versículo 23 nos habla de Génesis 5:23. Dice que el total de los días de Enoc fue de 365 años. Ese fue el total de los días. Pero ¿por qué no vivió si todos vivían 900 años? ¿Por qué no vivió más tiempo Enoc? Por lo siguiente: porque esa obediencia, ese caminar con Dios, ese hacer las cosas a la manera de Dios, dice que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. No fue que un día Enoc empacó las maletas y se fue. No, fue que Enoc caminó con Dios, o sea, obedeció a Dios, y Dios decidió llevarlo con él, dio testimonio de él. Y como ya les dije, tanto la muerte de de Abel, nos representa un tipo y sombra de arrebatamiento que señala la Biblia de la segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron creyendo resucitarán primero. Este tipo de arrebatamiento que nos muestra la Biblia de Enoc nos muestra la otra parte. Los que estén vivos serán ¿qué? Tomados por Dios, serán transformados, porque el Señor vendrá en las nubes. Ahí vamos aprendiendo este montón de cosas que el Señor nos da de una manera específica. En la referencia cruzada, ya lo habíamos leído, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Ya cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento por el Señor Jesús, enseñada a los apóstoles, y como dijo el Señor en Juan 17 y en Juan 14, Él dejaría al Consolador para que les enseñara lo que faltó por revelar, porque todavía no lo podían entender, y les recordara lo que el Señor Jesús les había predicado en vida a los apóstoles. Y por eso aquí estamos hablando y leyendo esta revelación. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿En qué podemos entender que ese traslado es a la manera bíblica? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Otro que fue trasladado así fue Elías, pero estamos ahorita en Enoc. ¿Ve? Fue trasladado y necesitaba ser cambiado. Supongamos, como dicen algunos, que el reino de los cielos está en la expansión del Génesis 1, tendría esa persona que salir de la tierra, y al pasar la atmósfera y la litosfera ya no tiene oxígeno. Un ser humano común y corriente no podría. Por eso debe ser trasladado. Esa transfiguración son cuerpos celestiales, semejante al de los ángeles, solo que los ángeles no tienen cuerpos. ¿Ve?
Por eso los cuerpos de los humanos son celestiales. Y viene la transgresión de la materia, ¿cierto? La física cuántica, metida dentro de la Biblia, ¿cierto? Personas transformadas que pueden atravesar, que pueden volar, que pueden hacer cosas que un ser humano común y corriente no podría hacer. Física cuántica, traslación, tendríamos que entenderlo de esa manera si lo pensamos desde la parte científica. Porque dice ese 5, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esto es, ¿pero qué le agrada a Dios? Los que le obedecen. Lo que dijimos hace un rato. Le agrada a Dios el que se humilla, el que entiende, el que pide perdón, el que sabe que ha actuado, el que sabe que ha mentido, el que entendió teniendo doble personalidad, múltiples personalidades, el que entendió que Dios le conoce el pensamiento, que Dios le conoce el corazón, que Dios le conoce la maldad. Ese entendió. Ese es el que le agrada a Dios. No el que no peca, porque el mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí. Miremos a Pablo, queriendo hacer lo bueno, hice lo malo. Miremos a Pedro, negó al Señor, luego judaizó. ¿Vieron? No fue perfecto. ¿Qué le agrada al Señor de los hombres? Que nos arrepintamos, que creamos que a pesar de nuestros delitos y pecados, a pesar de estar muertos en ello, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dio la oportunidad. Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y nos da la oportunidad. Judas habla de Enoc diciendo: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Este versículo es para certificar una vez más desde la revelación del Nuevo Testamento que Enoc era la séptima generación después de Adán. Recuerden ese tema de la séptima, el 7, algo perfecto en Dios. Por algún motivo, casi siempre ese 7 tiene que ver con perfección. ¿Y por qué perfección en Enoc? Porque fue de la séptima generación, fue el que caminó con Dios y fue quien Dios quiso trasladar vivo. ¿Sí? Fue el primer ser humano que no conoció muerte en las manos de Dios. Los otros versículos de Génesis ya los habíamos mirado. Todas estas son referencias que hablan de Enoc, ¿cierto? Y es importante aquí esta partecita, si es un poquito importante, del tesoro literario, ¿sí? Aquí, Mateo 28. Se oyó una gran voz en Rama, llanto y gran lamentación. Mateo 2:18. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Esto tiene que ver con este arrebatamiento del que estamos hablando. Ella lloró porque sus hijos ya no estaban, porque partieron, y ella sentía que no habían partido con Dios y ya no existen, ya no los ve como mujer, como ser humano. Pero podemos ver, ¿cierto? En Lucas 23:43, ¿cierto? El Señor decir: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? ¿Se acuerdan? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Traslación de un muerto. Las transfiguraciones mostradas desde la Escritura. Primera San Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. En esta misma carta, la primera carta de San Juan 1:7, es donde también dice lo que hemos hablado esta mañana: el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios, se engaña a sí mismo.
Y en el capítulo 2 de esta primera carta dice: pero abogado tenemos para con el Padre los que creemos. Y este versículo 7 nos está diciendo que si nosotros andamos en luz como Él en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué comunión tuvo Caín con Abel? ¿Vieron que no se pusieron de acuerdo? Tal vez Abel quería ofrecerle un cordero para que Caín lo sacrificara y lo hiciera bien, pero Caín dijo: tranquilo, yo tengo lo mío. Tal vez Caín dijo: yo sé cómo hacer las cosas, usted a mí no me venga a enseñar, déjeme, usted es menor. Como por 10 segundos, pero era menor. Una de las cosas que nosotros podemos también analizar es que nosotros debiéramos preguntarnos: ¿podemos hoy caminar con Dios? Creo que toda la predicación se ha enfocado en eso, en responder esa pregunta. ¿Podemos hoy caminar con Dios? Yo te voy a decir algo. Si el Espíritu Santo te convenció, te trajo, aunque no querías, de pronto sí querías, ¿no? Pero el caso de alguien que aún sin querer, si tú estás escuchando a través de la internet, es porque sí podemos caminar con Él. Es porque Él quiere darnos la oportunidad de que caminemos con Él. Él es la puerta de las ovejas. Y me refiero a Él como el Señor Jesucristo. Si quiere. Lo que pasa es que nuestra carne es pesada. Como dice Gálatas 5. Las obras de nuestra carne son contra el Espíritu, pero el fruto del Espíritu es gloria en el Hijo de Dios. Y contra el fruto del Espíritu no hay contradicción ni objeción. Por eso el Espíritu Santo quiere convencernos de que seamos como Enoc. Sí podemos caminar, no porque queramos, no es nuestra decisión primaria. No somos los que tomamos esa decisión. No amamos nosotros a Dios, Él nos amó a nosotros. No lo elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió. Por eso estamos aquí. Y por eso la pregunta es: ¿podemos caminar con Dios? Sí, Él quiere que caminemos con Él. Él nos está diciendo: yo abro la puerta, soy yo la puerta, Jesucristo. Él nos está dando la posibilidad para que nosotros podamos caminar con Dios. Esta parte relevante que sigue, que ustedes pueden encontrar en Zacarías 4:3 y Zacarías 4:14, hablando de los 2 olivos. Y dentro de las teologías, estas son un poco de estas teologías oscuras, porque algunos lo amoldan en la escatología a los 2 testigos que vendrán y harán, ¿cierto? Y siempre que empieza la guerra en Israel, entonces, fin de los tiempos, vendrá Elías y vendrá Enoc. Pero bueno, digamos que la postura desde el tipo y sombra de arrebatamiento, ¿cierto? Sin conocer muerte, pues están Enoc y Elías, los 2 olivos que se presentan delante del trono y están para sanidad de las naciones. ¿Por qué nosotros estamos analizando la vida de Enoc? Porque en Hebreos encontramos el seguimiento que estamos haciendo de nuestro estudio acerca del versículo a versículo. Se nos perdió. ¿Dónde está? Hebreos, ¿cierto? Porque nosotros hemos venido haciendo este versículo a versículo y el personaje que seguía era Enoc. Enoc caminó con Dios, fue arrebatado, compréndanlo, no conoció muerte. Y esto también tiene que ver en el sentido de la vida eterna, porque el que camina con Dios
Dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No conoceremos la segunda muerte si fuese el caso de Abel. Si fuese el caso de que estemos vivos cuando venga el arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Que no conoceremos muerte, porque seremos transfigurados. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a esta plenitud de gozo en sus manos. En ese 11:5 que habíamos leído, ya habíamos encontrado las repercusiones leímos el 4 que hablamos de Abel, leímos el 5 que hablamos de Enoc y leímos el 6 porque es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso lo que hoy estamos hablando es que es por fe, es que creer que Dios te trajo, porque es una manera de las maneras de Dios, congregarnos. Porque unidos por las coyunturas, el Espíritu Santo nos ministra, el Espíritu Santo nos libera con su palabra. No necesitamos expulsarte 1000 demonios para que vayan y traigan otros 7000 y en un año estés peor. Porque dice que la expulsión de un demonio trae 7 peores. La palabra de Dios es la que te hace limpio, es la que saca la maldad de ti. Tienes que creer que la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo está aquí, está en ti y te está convenciendo de pecado, te está convenciendo de juicio, te trajo para eso, te trajo a pesar de tu maldad, no importa. Aunque tu pecado sea tan rojo como el rojo carmesí, Dios lo hace blanco como la nieve. Dios ha tomado nuestros pecados y los ha tirado al fondo del mar y no se acuerda si nos arrepentimos, porque eso es alcanzar misericordia. Un Dios justo que debiera matarnos eternamente nos amó y ha querido salvarnos, quiere salvarnos, quiere llevarnos a su gloria, quiere llevarnos a su amor. Por eso cuando nosotros miramos ese creer, que es nuestra conclusión el día de hoy, este creer en que Dios está con nosotros, que ha sido Dios el que ha ministrado nuestras vidas, que ha sido Dios el que nos ha traído a su camino, que ha sido Dios a través de su Espíritu Santo, que de alguna manera ha usado también la prueba, el rigor de la prueba para amarte, para hacerte entender. Es porque es un Dios de amor, porque la justicia de Dios no cambia, y Él hará justicia. Al que se arrepiente lo perdonará, y al que no se arrepiente, ¿vieron lo que pasó con Caín? Lo condenó, hizo justicia. Eso es algo así de sencillo. Dejemos de volver a Dios un Dios conforme a nuestras concupiscencias, un Dios idealizado a lo que nosotros queremos. Dios no es así. Dios no es así. En Mateo 11:26 el Señor Jesús dice: sí, Padre, porque así fue y fue de tu agrado. Está refiriéndose al milagro, está refiriéndose a que todo lo que a Dios le pareció de su agrado, Él lo ha hecho. Por eso necesitamos agradar a Dios. Es importantísimo que haya una meta en nuestro corazón de agradar a Dios. Y saben, no lo agradamos tanto cuando fanfarroneamos, cuando actuamos, cuando echamos un libreto. ¿Saben cuándo lo agradamos más? Cuando decimos: sí, Padre, soy pecador, eso hice, entendí que me viste esta semana, entendí que conociste mi mente, lo que pensé,
entender. Ahora recuerdo, porque ya lo entendía, lo estaba olvidando, pero yo sé que conoces mi corazón y a ti no te puedo engañar, Señor. Heme aquí, sé propicio a mí porque soy pecador, Señor. Ayúdame, Señor, para que yo pueda arrepentirme de todo esto que está pasando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice Hebreos 7:19, ¿cierto? Que la ley nada lo pudo hacer perfecto, porque la ley es para castigar ¿a quién? Al infractor. La ley es para castigar al infractor, y por la ley entonces no habría perfección, no hay. Y dice ese Hebreos 7:19, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Recuerden que la promesa del Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos, es que nacemos de nuevo. Y recuerden que nacer de nuevo es nacer del Espíritu, porque lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es Espíritu se puede comunicar con Dios, porque 1 Corintios 2 nos enseña que nos comunicamos de espíritu a espíritu, que Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Por eso estamos hablando de ese Hebreos 6. Estamos hablando de este Hebreos 6. Debemos creer que Él está, que Él fue el que te convenció, que Él fue el que te habló con la palabra hoy. Mis palabras, bórralas. Ahorita oramos, que lo que yo haya dicho de mi carne no sirve para nada, que he borrado. Que todo lo que habló el Espíritu Santo de la palabra, lo que tú leíste, lo que tú miraste, lo que tú percibiste, sea lo que permanezca en ti, en tu corazón, en tu vida. Porque es Dios el que se ha acercado a ti para que tú te puedas acercar a Él. Por eso es hermosísimo entender cosas como esas. Dice Hebreos 3 en el capítulo 12, en el versículo 12, 18 y 19, una parte de eso, un resumen, dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tened cuidado, que hay que tener cuidado, porque el corazón, Jeremías 17, es engañoso, es malvado, ¿cierto? Porque tú puedes estar diciendo: vine a perder el tiempo, lloviendo, qué frío, con sueño, con hambre. Tened cuidado, hermano, porque el enemigo, como dice Efesios 6, está enviando dardos todo el tiempo a los hijos de Dios, y son dardos como ese, para que tú tal vez pienses que perdiste el tiempo, o que mejor me aparto de Dios. ¿Para qué oro si todo se pone peor? ¿Para qué estudio la Biblia si me persiguen más? Así pasó con todos estos hombres. Dice que tuvieron fe y que murieron sin ver la promesa muchos. Mire, ya leímos a Abel, y Abelito murió por ser obediente, y así sucesivamente. No todos tuvieron un galardón. Ahora el galardón es en la otra vida, porque cuando entremos en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá desolación, porque ninguna de esas emociones estarán con nosotros. Esas son emociones humanas y son emociones imperfectas. Hebreos 4, 2 al 6 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Cuando usted lee ese Hebreos capítulo 3, capítulo 4, está hablando los del Meribá, está hablando los del desierto, y nos está dando un contexto histórico, y desde lo gramatical lo miramos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender los que se alejan de Dios, los que tienen un corazón de incredulidad, como los del Meribá. Estaban en el desierto, mejor estábamos en Egipto, esclavos y todo, pero ya era mejor. Corazón de incredulidad. Otros vieron los milagros. Sus ropas no se envejecieron. Ellos crecieron y la ropa creció. Los niños crecieron y no les quedó pequeña la ropa. Sus zapatos, sus sandalias, todo. De noche
mucho frío en el desierto y Dios colocó la columna de fuego. De día, mucho calor y Dios colocó la nube de gloria. Pero está diciendo Hebreos 4 que ellos no oyeron la buena nueva con fe. Ellos lo vieron fue como una tortura, no lo vieron como el proceso que Dios estaba haciendo en ellos para llevarlos a la tierra prometida, a Jesucristo, a la salvación. Ellos vieron eso como un dolor, como yo, ¿por qué? Porque a mí, como dicen algunos, yo no me lo merezco, yo soy buena persona, yo esto y aquello. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a poder entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo peor de todo es que dice que lo oyeron. Y volvemos a entender lo que entendimos con Caín. Caín oyó a Dios y lo vio cara a cara, antes, durante y después, y no tuvo fe nunca. Tranquilo, así tu pecado sea el más rojo y pervertido que no puedas contarle a nadie, Dios está dispuesto a perdonar y a cambiar, porque a pesar de nuestros delitos y pecados, si tu situación es tan difícil que estás sintiendo que no sabes qué hacer, que ya no duermes, que ya no estás desesperada, desesperado, tranquilo, oye la palabra con fe. Dios tiene una solución. Y tal vez la solución puede ser que tú seas fuerte, como Dios le dijo a Ezequiel, que seas como una roca, que seas como un roble para soportar esa prueba. No hay una prueba más fuerte que nosotros no podamos resistir. Dios es hermoso y para siempre será su misericordia. Amén. Podemos orar esta mañana. Los que quieran estar sentados está bien, si alguien se quiere parar está bien, si alguien se quiere arrodillar está bien. Lo importante es que vamos a orar, hermanos que están en el en vivo a través de la internet. Dios siembra esta palabra en la buena tierra de nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque a través de la historia de Enoc hemos entendido que sí podemos caminar contigo, que sí podemos caminar en obediencia, aun cuando desobedecemos. La obediencia es arrepentirnos. Señor, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, tú escudriñas la mente, tú pesas el corazón. Señor, ¿a dónde iremos que tu espíritu no nos vea? Si vamos a los cielos, ahí estás tú. Si estamos en la tierra, estás tú. Si estamos en los mares, estás tú, Señor. Señor, ayúdanos, capacítanos con tu Espíritu Santo, enséñanos con tu Espíritu Santo a arrepentirnos, a saber que no está muerto el que pelea, porque mientras que hay vida, hay esperanza, y nosotros combatimos en la buena batalla de la fe, porque esta fe no es de lo que yo crea, o lo que el creer humanístico me haya hablado de un Dios, de un Jesús, de un Espíritu, de un Evangelio, como dice tu palabra, Señor. Sino mi fe está centrada en tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Pero no es solamente necesariamente el intelecto. Tu palabra enseña mi intelecto. Tengo una mente para conocerte, tengo una mente para entenderte. Pero necesito que el intelecto alimente mi corazón, alimente mis emociones, para entender por qué, para entender para qué, para entender las dificultades del desierto, las dificultades de lo vacío, las dificultades, Señor, para entender por qué mi carne corre a lo malo, porque mi carne quiere hacer lo malo, porque mi carne quiere huir de ti, porque quiero huir de tu presencia. Si tú eres lo mejor que le puede pasar a un ser humano, si tú eres lo mejor que puede pasar en mi vida, Señor, convéncenos, Señor, con tu
Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo sí puede ir al corazón, Señor. Yo clamo y yo ruego que nos convenzas en nuestro corazón, que nos llenes en nuestro corazón de pecado, de juicio, de justicia, de ese pecado de no creerte a ti, Señor, como le pasó a Caín, como le pasó a Saúl. Oh Señor, queremos creer en ti como le pasó a Abel, como le pasó a Enoc, Señor. Que podamos caminar contigo, Señor, y podamos obtener el que tú des testimonio de nosotros. Así vivamos o muramos, Señor. Si tú das testimonio de nosotros, el que cree en ti, Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Señor, pero se podría volver un libreto esta oración, se podría volver un libreto bíblico este momento. Por eso pedimos tu ayuda, pedimos que nos capacites, para que esas verdades se vuelvan efectivas, se aviven en nuestro corazón. Tú las colocas en las tablas de carne con tu Espíritu Santo, que es el único que puede entrar en cada uno de tus hijos y nos pueda, Señor, sellar con tu verdad, con tu palabra, y tu palabra eche raíces, y tu palabra haga vida sobre la muerte y sobre los huesos secos que hay en nuestro ser. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo hoy sean santificados el poder de tu palabra, sellada en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Señor, hemos clamado, hemos rogado a ti, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores, porque tú eres el Alfa y la Omega, tú eres el principio y el fin, amado Jesucristo. Solo en ti hay vida, solo en ti hay salvación. Tú eres la verdad, el camino y la vida. Te alabamos y te glorificamos. Por los siglos de los siglos serás adorado. Los querubines cantarán y los santos lo harán, Señor. Oh mi Dios, y nosotros un día estaremos ahí en tu presencia para alabar, para glorificar tu nombre, para decirte gracias, gracias, gracias. Porque lo que tú tomaste en tu mano no lo perderás. Así lo dijiste en Juan 17, y yo lo creo, que nosotros, los elegidos de Dios, no se perderán de la mano de Cristo, sino que por el contrario, como tú lo dijiste allí, seremos salvos, seremos redimidos por el sacrificio y el derramamiento de la sangre de tu ser, amado Jesús, en la cruz, y luego la resurrección, en donde muchos vieron tu gloria, en donde hoy aún vemos tu gloria, en donde aún hoy sabemos que tú eres Dios. Jesucristo es Dios. Maranata, Maranata, Señor Jesús. Maranata. Porque este mundo no te quiere, no se postra ante ti, y como dice tu palabra, ven pronto, Señor Jesús. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.